qué lindo es volver a encontrarnos una vez más a través de esta plataforma. Seguimos con este programa de Transformados. Transformados es un espacio donde podemos hablar, podemos aprender, ganar. Es un tiempo hermoso para incorporar herramientas de vida, esas que nos van a ayudar a afrontar situaciones difíciles, a salir de ellas. Así que prendete con todo, porque se viene un tiempo de cambio para tu vida. Hace unos días estuvimos en el primer encuentro que tuvimos con Daisy Palacio, que es la escritora del libro Metamorfosis de Vida, y nos compartió su testimonio. Un testimonio impactante, desafiante, una expandillera que hoy nos alienta a creer en una transformación de vida. No solo en eso, sino a seguir soñando, luchando por todo lo que queremos alcanzar. Si vos no lo viste, podés entrar a nuestra página, ahí de Argentina. Te dejamos el enlace en los comentarios para que puedas entrar fácilmente y encontrar ahí lo que fue este testimonio precioso de una mujer que salió adelante y que hoy es feliz y tiene una vida nueva. Gracias, Luli. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Hoy tenemos un nuevo programa, un tema muy especial. Y antes que nada quiero presentar a las chicas que nos van a desarrollar el tema de hoy. Ellas son Selena, Bianca, Brenda y Melina. Gracias, chicas, por estar del otro lado. Y también quiero presentar a una persona muy especial. Ella es Valeria, nos va a contar un poco de su historia de vida y su testimonio. Muchas gracias. ¿Brenda? Bueno, gracias, Nene. Y sí, esperamos que te puedas quedar hasta el final, que puedas compartir esto a alguien si lo necesita, alguien si te rodea, un familiar, un amigo, que se lo puedas compartir, porque por ahí vos no lo estás pasando, pero alguien que vos sí está pasando, entonces está bueno que por ahí esta persona también pueda escucharlo. El tema que se va a hablar, de hecho, es bastante importante, aunque a veces no se ve, uno mira a las personas por ahí y instantáneamente de este tema se deja de lado, a veces se prefiere no tocar, pero es un tema muy importante a tratar. Este tema de las heridas, este tema de los abusos, la violencia que uno sufre, que dejan marcas que lo duelen, y a veces pues obviamente seguir adelante con eso. Es interesante ver cómo la OMS define las heridas como esas lesiones que quedan en la piel de una persona, que quedan en el cuerpo, que se marcan, y que casi siempre son generados por heridas como desgarros en la piel, como golpes, aunque tienen un montón de causas. Habla de estas heridas físicas, pero no me habla de estas heridas internas. Nadie las habla, esas heridas. Están, pero nadie, no puedo ir al médico y me dan un medicamento, no puedo ir a un lugar y hacer un tratamiento específico. Si yo no lo hablo, si no lo hago tratar, difícilmente por ahí lo pueda llegar a sanar. Pero es muy importante sanarlo y poder tratarlo. Tenemos a alguien muy importante que nos va a estar hablando, una persona que nos va a estar contando sobre esto, nos va a estar dando herramientas. Ella es Graciela Jiménez, es la directora de Mujeres por la Nación. Mujeres por la Nación es una organización que se encarga de la contención y la orientación social y familiar. Hoy en día están implementando proyectos, están poniendo en marcha un montón de ideas para poder ayudar a las personas en sus necesidades específicas. Así que, Graciela, un gusto para nosotras poder tenerte, poder escucharte, poder saber de esas herramientas que vos nos brindás, así que sentite en libertad de poder hablar y contarnos. Gracias, es una alegría poder estar con ustedes y compartir este tiempo y este programa. Y saludo a todos los que nos están viendo, a todos los que van a ver tal vez luego el programa una y otra vez, porque el tema es súper interesante, así que te esperamos. Hola Graciela, ¿cómo está? Mi nombre es Melina Señales y soy estudiante de profesorado a nivel primario. La pregunta que me gustaría hacerte es acerca de heridas. Cuando hablamos de herida, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Y cómo se generan? Bueno, qué linda pregunta. Me gustó mucho lo que decía Brenda de que
La OMS habla acerca de las heridas físicas, pero no menciona las heridas espirituales, las heridas emocionales, y partamos por ahí, ¿no? El ser humano es tripartito, es espíritu, es alma y es cuerpo. Por lo tanto, las heridas tienen que ver con esto. La palabra salud y bienestar abarca al ser humano completo. Las heridas tienen que ver con algo que uno ha vivido y que ha dejado una marca, ¿no? Así como los golpes pueden dejar una marca en el cuerpo, como una quebradura puede dejar una marca en un hueso. Hay golpes emocionales que afectan la vida de las personas. Entonces, cuando estamos hablando de herida, estamos hablando de algo que no lo podemos a veces manejar nosotros humanamente. ¿Por qué digo humanamente? Porque el dolor, la angustia, la depresión, puede dañar muy, muy hondo. Es más, algunas enfermedades psiquiátricas tienen que ver con una herida, hasta nuestra mente, nuestro cerebro puede dañarse, ¿no? Cada vez que hablamos de lo psiquiátrico, la gente te dice, bueno, yo no estoy loca, no estoy loco, y no se trata de eso, sino se trata de entender que hay dolores profundos que necesitan una intervención desde lo médico, desde lo psicológico, y quiero también decirte desde lo espiritual, porque hay cosas que están alojadas en en la profundidad de nuestro corazón, que es la falta a veces de propósito, de no saber para qué estoy en la vida, de sentir que no hay sentido en seguir viviendo. Y eso no lo vas a resolver con una pastilla, lo vas a resolver entendiendo también esta área espiritual, que bueno, vamos a estar hablando de todo eso también. Hola Graciela, ¿cómo estás? Bueno, qué interesante todo esto que nos estás contando, ¿no? Y creo que también es muy necesario poder entender, identificar lo que nos está pasando y también conocer algunas diferencias, ¿no? De este tema tan importante del que estamos hablando, para que si en algún momento estamos viviendo alguna situación de abuso, de violencia, o si vivimos en el pasado, podamos hablar, podamos pedir ayuda, ¿no? Por eso es necesario saber a qué nos referimos cuando estamos hablando de abuso, si existen algunos tipos de abuso y si hay alguna diferencia entre abuso y violencia. Gracias. Bianca, qué linda pregunta y qué profunda. Bueno, por supuesto que hay una diferencia entre maltrato y abuso. El maltrato tiene que ver con esas situaciones de violencia que uno puede vivir en la casa, en el trabajo o en la calle, ¿no? Por eso hay diferentes tipos de abuso y también maneras de que este abuso pueda dañar la vida de una persona. Por ejemplo, hay un abuso emocional que tiene que ver con palabras, hay un abuso que puede ser físico, donde ya hay golpes, hay un abuso monetario, cuando una persona dentro del hogar maneja indiscriminadamente los recursos de todos. También hay algo que se está hablando muchísimo ahora, que son los micros abusos, digamos, o maltrato, los micros maltratos, que tienen que ver con esas cosas imperceptibles, pero que van dañando esa vida de la persona al punto que esa persona no puede como salir adelante, o que cada vez se siente menos y empieza a disminuir ella y el otro va como tomando mayor lugar. Eso es en cuanto al maltrato. El abuso sexual, quiero ponerlo como bien claro, primero es un delito. Por lo tanto, cada vez que hay un abuso sexual, yo recomiendo denunciar. Ahora, tampoco es tan fácil denunciar. ¿Por qué? Porque una
persona víctima de abuso, sea varón, mujer, y sobre todo cuando estamos hablando de niños, cuando estamos hablando de adolescentes, tiene en sí misma la denuncia una gran carga emocional. Por eso no siempre se puede como hacerlo tan simplificado el hecho de denunciar, sino que hay que hacer un trabajo con ese niño, con esa niña, con ese adolescente, para que pueda realmente hablar de eso y llevarlo a una denuncia. Desde ya que si va a un hospital, los médicos tienen la obligación de denunciar. Si está en un tratamiento psicológico, los psicólogos tienen la obligación de denunciar. Y los que están en otro ámbito, como en lo religioso, sea un pastor, una pastora, un sacerdote, tiene, yo digo que es la obligación moral, porque no es una obligación, porque hay secreto ahí profesional, pero sí tenemos la obligación de poder llevar a ese niño, a ese adolescente, a la confesión de esto que está viviendo, acompañado para que la denuncia no sea algo más traumático que el hecho en sí. Esto solamente lo quiero como introducción, mucho más para hablar de esto, ¿no? Pero el abuso sexual se presenta de diferentes maneras. Una caricia, muchas veces para un niño, una caricia malintencionada, puede terminar siendo un abuso, porque los niños lo viven de una manera, lo viven de esa manera, porque saben la intencionalidad con la cual ese adulto, ¿no?, se acerca y lo que les hace sentir en ese momento. Primero les hace sentir vergüenza, les hace sentir indefensión, les hace sentir esa vulnerabilidad donde la persona queda prácticamente, diría, paralizada. No estoy hablando, y miren que estoy hablando de una caricia. Ahora, si vamos un poquito más, una caricia en lugares privados, como les enseñamos a los chicos, bueno, tendría que ampliar ahí cómo trabajar con los niños, ¿no? Pero si vamos a esto de que toquen una de sus partes íntimas, ya el niño quedará totalmente bloqueado si no tiene herramientas para pedir ayuda. ¿Y qué es esto de herramientas para pedir ayuda? Y cuando ha habido un papá, una mamá, un adulto que lo ha instruido en esto, el chico va a poder tener herramientas para pedir ayuda. A mí me gusta decir que un chico con todas estas herramientas de la prevención no podrá ser abordado. ¿Por qué? Porque si es abordado va a saber que tiene que hablar. Ya lo tiene internalizado, el hablar, el pedir ayuda, el salir corriendo, el cuidarse de esto. Pero lamentablemente hay muchos niños que no tienen esta capacidad porque no han tenido esta formación en prevención. Estoy hablando todavía en la fase de caricias. Imagínense que la otra cosa, hay una diferencia entre abuso y violación. La violación tiene que ver muchas veces con acceso carnal, como se describe directamente en la denuncia, ¿no? Donde ya ese adulto forzó a esa niña, a ese niño, en ese acto sexual, donde lo sometió en un acto sexual violando. Y aquí aparecen otro tipo de cosas, porque pueden aparecer desde, aparte de la violación en sí misma, pueden aparecer inclusive enfermedades de transmisión sexual, donde todavía sigue, o sea, esa violación sigue como dañando la vida de ese menor a través del tiempo. El tema es fuertísimo, ¿no? Entonces, todo esto en cuanto a la violación y en cuanto al abuso, son cosas que nosotros tenemos que poder trabajar desde nuestro
desde nuestro lugar, seamos padres, seamos tíos, seamos abuelos, seamos maestros, seamos líderes espirituales. Nosotros tenemos que poder, en cada ámbito que nos toque, tenemos que poder velar por esos niños, esas niñas, esos adolescentes, y aún jóvenes, porque a mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, trabajo mucho el tema de trata. El tema de trata tiene que ver con jóvenes, tanto mujeres como varones, que son cooptados, captados, que son tomados, son personas vulnerables que quedan presos de una red que va a utilizar la violación y el abuso para someterlos y tener inclusive una ganancia monetaria utilizando la vida de estas personas. Bueno, tantas cosas para hablar sobre este tema y un poquitito vamos a estar hablando un poquitito más luego sobre cosas que tenemos que tener en cuenta en este cuidado como adultos, ¿no? Y también quiero desmistificar que a veces vemos a las personas y nos cuesta creer que fulanito o fulanita, porque también hay mujeres abusadoras, pueda estar abusando o pueda estar violando. En el abuso y en las violaciones, cuando estamos hablando de este tema, puede ser cualquiera. Y esto lo quiero decir, puede ser cualquiera. Hasta el que menos nosotros esperamos puede llegar a ser. Por eso, en esto, lo que hay que trabajar es la capacidad de una persona de pedir ayuda, porque se puede encontrar con esto en cualquier situación. Yo recuerdo en mi adolescencia, soy de Mar del Plata, y tengo varios años, ¿no? Pero los adolescentes en Mar del Plata trabajan, o sea, trabajan en la temporada, trabajan digamos, es como no, era normal, ahora se habla de trabajo infantil, ¿no? Pero en mi adolescencia, nosotros en el verano siempre buscábamos alguna changuita para hacer como joven. A mí me tocó ir a no sé, ayudar, ni me acuerdo si era era una asociación que trabajaba con inquilinos, de asesoramiento a inquilinos, ¿no? Y necesitaban a alguien durante la tarde que atendiera el teléfono, que tomara los pedidos, y primer día que voy a trabajar, el dueño o el que me tomó intentó acercarse de una manera inapropiada en ese lugar y nada, yo agarré mis cosas y salí corriendo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que te puede pasar en cualquier lugar y teniendo la edad que tengas, o sea, ni hablar, yo ya había vivido situaciones de abuso en mi niñez, entonces sabía exactamente, en ese momento estaba un poquitito más preparada para poder defenderme, pero te puede pasar en cualquier lado, te puede pasar en la casa de un familiar, te puede pasar en tu primer trabajo, te puede pasar en cualquier lugar. Por eso puede ser, me gusta decirlo de esta manera, puede ser cualquiera. Seguramente muchos se sientan identificados con lo que estamos hablando, o lo hayan vivido o lo hayan escuchado de alguna situación. En cuanto a lo que veníamos hablando, ¿cuáles son las consecuencias de la violencia en los miembros de la familia? Bueno, Selena, también, hermosa pregunta. Siempre que hay una situación de violencia, es imposible que el resto de la familia no quede afectado por esa situación de violencia. ¿Por qué digo esto? En violencia hay un ítem, por decirlo de alguna manera, que se llama los testigos silenciosos de la violencia.
que tiene que ver muchas veces con los niños testigos de violencia, que está comprobado que esos niños testigos de violencia pueden sufrir las mismas heridas emocionales como si estuvieran siendo golpeados. Imagínate que por ahí no estaban en la situación propiamente dicha de violencia, pero ven a sus padres manejarse con insultos, manejarse con golpes, con que cada uno se tira cosas, porque también hay esto que se llama violencia cruzada, ¿no? A veces la violencia es de uno hacia otro, sea hombre hacia la mujer o hacia la mujer hacia el hombre, y hay momentos en que es violencia cruzada, ¿sí? La violencia cruzada es donde los dos son violentos. Los dos son violentos. Lo que pasa es que ahí quedan en juego los niños que son testigos de esa violencia y la van a sufrir como si ellos mismos estuvieran siendo violentados. Y las consecuencias que esto acarrea en una familia siempre son letales. Es más, me gusta decir que la violencia es algo que se traspasa de generación a generación, como vínculos violentos, y también tomando ese rol de víctima. O sea, los niños que crecen en un hogar que hay violencia tienen dos formas de manejarse luego en la vida, porque lo van adquiriendo en este comportamiento que van viviendo en el día a día, y pueden transformarse en violentos cuando sean mayores y responder con violencia porque es la única forma que vieron que se manejaban las cosas, o pueden tomar ese rol pasivo donde habrá alguien que los va a violentar. Entonces, o se transforman en violentos o se transforman en personas víctimas que van a elegir en su vida personas que van a reforzar nuevamente a lo largo de su vida estos vínculos violentos que ellos se acostumbraron a vivir en su niñez. Otra pregunta que te quería hacer es, ¿cuáles son los indicadores y reacciones de una persona que fue abusada? Wow, qué fuerte pregunta, porque si estamos hablando en menores de 6 años, lo voy a poner por edades. Si estamos hablando de menores de 6 años, los menores de 6 años van a hablar de ese hecho traumático, por decirlo de alguna manera, en cualquier momento. O sea, los niños hablan, tienen como esa capacidad por ahí antes de esa edad de hablar de esa forma mucho más fácil. No digo que sea fácil, digo que tienen esa capacidad de poder contarte el relato. Quiero contarles que desde Mujeres por la Nación tenemos un trabajo con víctimas, mujeres víctimas de abuso, de maltrato y de trata, y trabajamos con familias que han pasado situaciones de maltrato, abuso, familias, tenemos desde la parte psicológica, desde la parte legal, pero también tenemos hogares. Entonces, en los hogares muchas veces recibimos a las mamás con sus hijos cuando ya están viviendo una situación extrema de violencia o una situación extrema de abuso. Recibimos un caso de una mamá que ella estaba en situación de calle, su hijita había quedado con el papá, y este papá era el abusador de esta nena, abusador sexual de esta nena. Esta nena tenía 5 años, o en ese momento que entró tenía 5 años. Prácticamente la sacamos a través de una orden legal, ¿no? Y luego hicimos todas las denuncias, todo lo que hay que hacer en un tema de abuso sexual. Y por supuesto,
comenzamos a trabajar en la parte psicológica, y en la parte psicológica teníamos un gran problema. Una mamá que la silenciaba constantemente para que hablara de lo que había vivido con su papá. Ahora, ¿por qué lo hacía esta mamá? No voy a decir que lo hacía porque ella también es abusadora, podría llegar a ser. Lo hacía porque se da muchas veces, que uno abusa y el otro silencia a la víctima porque es tan fuerte lo que se está viviendo que no lo puede ni siquiera superar esa persona que también es víctima. Pero en este caso esta mamá la silenciaba. Entonces, para hacer la terapia con la nena y poder hablar con ella ya había empezado a hablar con su psicóloga. Era interesante porque se encontró una forma en la cual ella podía hablar. Y ella se escondía debajo de la mesa mientras la psicóloga hablaba con ella, y ella desde debajo de la mesa, como si estuviera escondida en una casita, comenzó a relatar cómo este papá abusaba de ella de una manera, ni les voy a contar los detalles porque es perverso, ¿no? Y de esa manera pudimos completar ese relato que nos permitió como esa acción legal para que este padre nunca más vuelva a acercarse a esta nena. Esta nena tenía 5 añitos, entonces podía hablar del relato. Nos pasó con otra nena que simplemente habló. Cuando le preguntamos a alguien, porque trabajamos con los niños del hogar, lo primero que trabajamos es la prevención del abuso. ¿Por qué trabajamos esto? Y porque tenemos que prepararlos a ellos si han venido de un contexto de abuso, que tengan herramientas, trabajamos esta parte como medida preventiva primera, ¿no? Nadie puede tocarte, nadie puede, nada, o sea, todas las medidas de prevención. Pero los indicadores es que estos niños hablan, hasta los 6 años hablan. De los 6 más o menos a los 8, 9 años, buscarán un adulto al cual contarles lo que les está pasando. Por eso es tan importante la escucha, en psicología lo llamamos la escucha activa, de poder escuchar a ese niño que va a hablar, tal vez por primera vez, de lo que está viviendo, y poder creerle. Les cuento también, no sé si tengo tiempo, les cuento otro relato de una nena que me tocó una vez. Yo viajo a dar una conferencia en una ciudad, en Pergamino exactamente, y me traen una familia con un tema, una mamá viene con una nena más o menos de casi 7 años, que supuestamente estaba con un tratamiento psicológico, psiquiátrico. La nena no paró de moverse en el momento que yo estaba tratando de hablar con la mamá y con la persona que la trajo. Saltaba, se subía a la silla, a la mesa, una cosa increíble. Hasta que le pedí permiso a la mamá, la senté delante de la mamá para que no la viera. La senté delante de la mamá, ¿no? En una silla. Le pedí a la mamá que se quedara en la sala, pero que se quedara un poquitito más atrás, y me senté a hablar con ella, y le dije, lo primero que le dije, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero si yo le hubiera dicho, no sé, Ana, quiero que me cuentes lo que te pasó, y le dije, voy a creer lo que me cuentes. Y el hecho de generar este vínculo, ella, miren, me miró, tomó aire, era una nenita que como sentada así frente a frente, parecía que yo estaba hablando con una joven y no con una nena de 7 años. Respiró hondo y empezó a llorar, y empezó a hablarme de lo que estaba viviendo en su propia casa. Y contando todo. ¿Por qué? Porque los niños de esa edad necesitan un adulto responsable
simplemente que les crea. Por eso no hay que dudar cuando un niño viene a contarte su historia. Primero créele, y después verificarás su historia. Pero el primer punto es creerle. Ahora, ¿qué pasa con los chicos de cuando en esa edad ese adulto, porque puede ser una maestra a la que el chico va y le cuenta, puede ser su profesor de gimnasia, puede ser su profesor de computación, puede ser un tío, puede ser un abuelo, una abuela que le va a ir a contar su historia? Y acá está la capacidad del adulto que frente a ese relato que primero te choquea, que te deja pasmado, que le puedas creer sobre todas las cosas, para que ese niñito, esa niñita pueda encontrar ese vínculo de confianza que va a necesitar para empezar a sanar esa herida, esta herida que hablábamos desde el principio, ¿no? Ahora, a partir de esa edad, desde los 9, 10, no es que está ahí dividido 9, 10, sino que estoy hablando de acuerdo a la edad emocional, hasta los 12, 13 años, seguramente manifestará, si está viviendo una situación de abuso, de maltrato, la manifestará con otras cosas. Desde volver a hacerse pis en la cama, bueno, puede pasar en las edades más chicas también. Puede cambiar su carácter, dejar de comer, o comer, llevarse todo, comer y comer y comer y comer y comer para saciar su ansiedad. Puede empezar a aislarse de sus compañeros, de sus amigos. Puede empezar a encerrarse en el cuarto y no querer salir. Puede no querer ir a casa de cierta familia porque tal vez ahí está su abusador y no lo puede decir. Puede despertarse en la noche gritando. O sea, hay un montón y un sinfín de cosas que nos marcan que hay algo que está pasando que nosotros no lo podemos no lo dijo en palabras, pero lo dijo con actitudes y con formas de manifestar que algo no está bien. Y en la adolescencia a veces es el causal de los chicos en situación de calle, no digo que es en todos, pero saben que casi diría un 95% de la calle es porque consideran que la calle es más segura que el hogar. Detrás de cada chico de la calle hay una historia de abuso, hay una historia tremenda de maltrato, hay una historia, y bueno, algunos eligen la calle, otros eligen las drogas, otros eligen la delincuencia, la agresión, ese enojo que tienen, lo van a manifestar de diferentes maneras. Es muy difícil hablar con un chico que ya encontró una manera de hablar de su abuso. Cuesta muchísimo que un adolescente te hable de lo que está viviendo. ¿Lo va a manifestar? Sí, pero tal vez no con palabras. Tal vez no lo va a hablar así como sentarse a hablar de su tema. Entonces, y trabajamos también con hogares de drogadependencia, y hablando, bueno, con la directora del lugar, uno de los puntos que se trabaja en la recuperación del adicto es el abuso sexual. Yo diría, mira, el 98% ha vivido el abuso sexual en su hogar, o por un miembro de la familia, o por un amigo de la familia, o por una persona cercana a su casa. Espero no haberme olvidado de nada, pero hay mucho más para poder como desmembrar el tema. Aprovecho a decir esto porque también es bueno para la gente que nos está escuchando.
Mujeres por la Nación, aparte de la atención, aparte del equipo multidisciplinario que tenemos, desde psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, operadores sociales, abogados, trabajamos en la parte de cursos. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos operador, mi amiga Cledia, la pastora, ha tenido una sede ahí en su iglesia. Hemos preparado a muchos operadores sociales en la zona. Nosotros, entendemos que uno puede resolver por crisis o por conocimiento. Entonces el conocimiento acerca el hecho de poder hablar del sexo. Nosotros en poquitos días tenemos un curso específicamente, lo que yo estoy hablando hoy, de abuso sexual. Y también en ese curso vamos a hablar de los agresores sexuales. Cuánto un agresor sexual es recuperable en este abuso sexual, ¿no? Porque muchas veces tiene que ver con esta repetición del abuso de un adolescente repitiendo lo que vivió en su niñez, en su infancia, y abusando de otros, ¿no? Que esta es otra de las problemáticas que deja el abuso sexual. Y ahí tenemos desde operador en adicciones, operador en niñez, adolescencia, y tantas cosas que nosotros entendimos que había que poner a la mano las herramientas y el conocimiento en personas que necesitan también resolver cosas, pero también necesitan ayudar a otros en estos temas. Quería hacer como una aclaración del tema, porque me parecía importante poder hablar del porqué de nuestro trabajo. Otra pregunta que quiero hacerte es, ¿existen situaciones que llevan a una persona que sea violenta? Qué buena pregunta. Sí, siempre el violento te dice que, vos me violentás, o como recuerdan esta actriz y este actor tan conocido, que la frase era, mirá cómo me pones, como que la culpa era del otro, ¿no? En temas de abuso y en el tema de maltrato, siempre el agresor tendrá sus motivos o hablará de sus motivos por los cuales se puso de esa manera. Y acá es esto, que es cierto que a veces hay una violencia cruzada donde los dos son violentos y los dos se violentan. Y esto es un tema específico de violencia, pero cuando un agresor te dice, vos me ponés de esa manera, vos me provocás, vos lográs, mirá, cada uno es dueño de cómo responde frente a la agresión. Hay un dicho muy antiguo que dice, dos no pelean si uno no quiere. Entonces, no podemos dejar que una persona violenta se escude detrás de estas cosas, porque para mí no es excusa. Si hay una situación que te pone de esa manera, y salí de tu casa, da una vuelta, toma aire, date un baño, habla con alguien y desagota tu enojo. Siempre esa respuesta agresiva tiene que ver con esa frustración que yo no puedo manejar con palabras. El violento tiene que ver siempre con esto. No puedo manejar con palabras y manejo con agresión, ya sea, no puedo manejar lo que siento con una conversación, no puedo poner en palabras lo que siento y te agredo, te pego, te maltrato, te insulto, te grito, te tiro algo. Bueno, tiene que ver con esto. O sea, no considero que haya alguien que lo pone de esa manera, sino que esa persona, frente a una situación de frustración, no tiene herramientas para manejar esa frustración. Por eso, en violencia, es bueno también esta pregunta para hablar de esto,
En violencia nosotros podemos desaprender lo aprendido y aprender a manejarnos de otra manera. De la violencia se sale. Por eso, una de las cosas que trabajamos en los vínculos violentos es aprender a comunicarse. Aprender a comunicarse es aprender a poner en palabras sin dañar al otro. Aprender a hablar, aprender a manejar mis impulsos, ¿no? A qué hago frente a un impulso de violencia. Es lindo ver cómo las parejas se van recuperando en estos vínculos violentos porque aprenden a comunicarse de otra forma. Esto es importantísimo. Yo no digo que, siempre me gusta decir, nadie se casa para maltratar a los que vive dentro de su casa. Nadie elige maltratar, es una conducta aprendida, por lo tanto, si es aprendida, se va a poder desaprender y volver a aprender a manejarme de otra manera. Por supuesto que no es fácil, es un camino a veces de mucho esfuerzo, de mucho trabajar el vínculo, porque también es una dinámica. En violencia se le llama el círculo de la violencia, donde hay una fase que es luna de miel, donde todo está bien, donde parece que nunca más va a haber un problema, una discusión, se piden perdón, se prometen eternamente no volver a tratarse de esa manera, y luego vuelve a comenzar un tiempo de tensión, y la tensión termina desembocando en violencia nuevamente. Esto es lo que se le llama el círculo de violencia, que es cada vez en estos círculos de violencia también vale decir que se va repitiendo, se va haciendo con mayor frecuencia, se va haciendo con mayor intensidad. Entonces es interesante poder hablar de esto porque los dos tienen que trabajar para salir de ese círculo de violencia. En psicología se habla de que muchas veces los vínculos violentos tienen que ver con una encerrona. ¿Qué es una encerrona? La encerrona es como un baile. Cuando dos personas, por ejemplo, el baile del tango, ¿no? que los dos tienen como pasos, mientras uno tiene unos pasos, el otro acompaña con otros pasos, y así, que es un movimiento de a dos, que se aprende a bailar. La encerrona en violencia tiene que ver con esto. Se aprende a bailar en ese vínculo violento. Por eso uno de los dos tiene que dejar el baile, por decirlo de alguna manera, llevándolo a un ejemplo que es bien fácil de entender. Uno de los dos tiene que dejar de bailar para que ese círculo, para que esa encerrona pueda como empezar a desarmarse. Y a veces en ese baile, ninguno de los dos están tan acostumbrados a bailar que ninguno de los dos puede dejar el baile. Entonces ahí hace falta que un tercero intervenga para cortar esos pasos de baile que los lleva siempre a ese movimiento que siempre pueden cambiar las circunstancias, el momento, pero que siempre se mueven de la misma manera. Espero haber sido clara con este ejemplo. Gracias. Me interesa que nos puedas mencionar cuál es el impacto del abuso sexual infantil. Bueno, las felicito por todas las preguntas que me están haciendo porque son increíbles, ¿eh? El impacto del abuso sexual infantil. Bueno, el impacto, primero, es algo que muchas veces esta personita pequeña que fue abusada, y voy a hablar de esto, ¿no? Uno dice, bueno, no es lo mismo una caricia que una violación, por supuesto que no. La violación puede ser una vez en la vida, algo fortuito, alguien que violó a esa niña, ese niño, esa persona, ese adolescente. Pero las consecuencias a través del tiempo son
son iguales. Y a veces en la persona, yo he escuchado relatos muy como duros en cuanto a ese abuso sexual, y hay relatos que simplemente fue una caricia. Una caricia, sin embargo, produjo en la vida de esa persona las mismas consecuencias que un abuso prolongado en el tiempo. Hay algo en abuso sexual que se llama síndrome de acomodación. Y ahora les voy a explicar qué significa. El síndrome de acomodación es esto que la persona que está siendo abusada encuentra para soportar o sobrellevar el abuso sexual. O sea, para que su mente no colapse, para que sus emociones no colapsen porque está siendo dañada fuertemente en esto, se acomoda emocionalmente como un mecanismo de defensa. Por eso en algunos casos el abuso sexual se silencia, a veces hasta durante muchísimos años, donde la persona en algún momento, frente a otra circunstancia, por ahí explota, por decirlo de alguna manera, y uno se da cuenta que detrás de eso ha habido un abuso y que la persona se acomodó para seguir viviendo. Sería mucho más profundo trabajarlo, ¿no? Pero yo se los voy dando como para que cualquier persona que me esté escuchando lo pueda entender. En esta acomodación, la idea de ese niño, de esa niña, ese inconsciente, es de poder seguir viviendo. Poder seguir viviendo. Alguien dijo que el abuso sexual es como si yo en este momento tomara una copa de cristal y la arrojara sobre el suelo. ¿No? ¿Qué va a pasar? Se quebró totalmente. Yo puedo ir a juntar los pedazos de esa copa de cristal y puedo tratar de reconstruir esa copa. Y ustedes saben que sería imposible casi. En psicología se dice que esto es lo que sucede frente al abuso sexual infantil. Por eso es tan importante el poder trabajar con una persona que ha sufrido el abuso sexual infantil desde las 3 áreas. Desde lo emocional, por supuesto, porque necesitará muchas veces reparar, sanar, primero hablar, ¿no? Primero hablar. Después entender que no fue culpable. Porque siempre carga con la culpa y la vergüenza de que podría haber hecho algo, podría haber gritado, podría haber hablado, podría haber pedido ayuda, podría haber salido corriendo, podría haber... Y no es así. La realidad es que no es así. La persona está en un estado de vulnerabilidad, de shock, de trauma, que no le es posible eso. O sea, no es que podría haber hecho algo. Difícilmente una víctima de abuso sexual puede hacer algo frente a esa situación si no tiene las herramientas previas en su vida. Entonces, las consecuencias se cargan a lo largo de la vida. Una de las cosas que más daña a una persona que ha vivido el abuso sexual infantil es su capacidad de relacionarse. Porque una de las cosas que más afecta el abuso sexual siempre es que ese violador, ese abusador, abusadora, generó una relación de confianza. Para abordar ese niño, esa niña, primero generó una relación de confianza.
Y en esta relación de confianza generó un vínculo. Entonces, cuando abusa, lo que se quiebra en la persona es la capacidad de poder volver a relacionarse en manera sana. Por eso una persona que no sanó las heridas del abuso sexual infantil, su mayor problema será visto en la capacidad de relacionarse con otros. Es ahí donde le va a costar los vínculos más cercanos. Por eso el primer problema cuando se casan lo tiene en el matrimonio, puede tener problemas con sus hijos en su manera de dar y recibir amor, su maternaje si es una mujer, su paternaje también si es varón, porque el abuso es lo mismo en mujeres o en varones. El varón lo silencia más que la mujer porque se pone en juego su masculinidad, eso sería como todo otro tema aparte, ¿no? Su identidad sexual, tantas cosas que tienen que ver con el abuso sexual. Entonces, estas son como las consecuencias, la falta de identidad sexual. Hay personas que eligen una pareja, ya sea la mujer una pareja lésbica y el varón una pareja homosexual, que no tiene que ver con una elección natural, sino una elección producto de lo que vivió en su infancia. No estoy hablando acá de juicio de valor, y lo digo porque es un programa público, sino simplemente estoy hablando de que muchas veces esto lleva a una decisión de este tipo, sí, por una cuestión de lo que se vivió en esa niñez, y queda como una consecuencia aún de su identidad sexual, condicionada por lo que vivió. Me gustaría saber más a profundidad qué señales son evidentes en la vida de un niño que ha sido abusado y que es abusado. Sí. Bueno, en los niños, primero el cambio de comportamiento. Esto es así, hay un cambio de comportamiento. Un niño que empieza a ser abusado empieza a rebelarse totalmente. También no quiero hablar mucho de estos síntomas porque una mamá va a decir, ay, mi hijo cambió de carácter, debe estar siendo abusado. No, son una serie de síntomas, ¿no? Una serie de síntomas. Quiero hablar un poquitito del tema de pandemia. La pandemia justamente nos va a dejar un montón de consecuencias que está bueno poder hablarlas y ver cómo podemos ayudar a familias que van a vivir esta situación. Estoy preparando un material con profesionales que es primeros auxilios post pandemia. Primeros auxilios en familia, primeros auxilios de niñez, primeros auxilios en lo médico, todo referido a lo que nos va a dejar la pandemia y cómo afrontar las consecuencias de lo que nos deja la pandemia. Primero, una de las cosas que nos deja la pandemia es que las redes, y sepan entender lo que voy a decir, lo voy a decir solo así escuetamente, las redes de pornografía que antes, para consumir pornografía, todo consumidor de pornografía tiene que pagar, ¿no? Hay mucho gratis, pero generalmente el que es adicto a la pornografía tiene que pagar. En este tiempo de pandemia, todas estas redes de pandemia bajaron sus costos para que captar adolescentes, captar personas que estaban conectadas todo el tiempo. Y una de las cosas que nos deja la post-pandemia, o todavía no estamos en post-pandemia, pero vamos a estar, es una gran cantidad de personas que quedarán atadas a la pornografía.
La pornografía es la puerta del abuso sexual, porque una persona consumidora de pornografía empieza a dejar de tener el registro del otro como persona y ya lo ve al otro como el objeto de mi deseo. O sea, ya no lo veo como una persona, sino lo veo como algo que va a satisfacer mis necesidades. En cuanto a esto, ¿no? Y acá voy a contestar tu pregunta ahora de las indicadores y de todo lo demás, pero quiero poder hablar de esto porque me parece muy importante que la pandemia, la pospandemia, primero los chicos viviendo en las casas donde había violencia, esto quedaron como sometidos todo el tiempo a esa situación de violencia. Si había abuso sexual, ni hablar. Están viviendo con su abusador, su abusadora. Entonces, sumado a que los chicos no tienen un ámbito como el colegio, donde por ahí era una forma de salir un poco de ese ambiente, entonces los chicos sufren emociones diversas, situaciones diversas, algunos chicos ni siquiera se han conectado con sus profesores, ni con sus maestros, ni con nadie fuera del ámbito de su casa, porque no han tenido internet, porque los padres no se ocupan de ellos, porque, o sea, los chicos están en una gran vulnerabilidad en esta pandemia. Entonces, puede haber señales de todo tipo. Yo creo que lo más importante es ver algunos indicadores como si no se hacía pis en la cama, si se hace pis en la cama, estos cambios de carácter muy marcados y acentuados, o sea, son una serie de indicadores, estos cambios en el comportamiento donde la personita esta ya dejó de ser lo que era, dejó de reírse, dejó de jugar, dejó de ser la persona que uno lo vio crecer feliz, contento. Todo esto son indicadores para saber que algo está pasando. Por ahí no es abuso, pero por ahí es maltrato, o por ahí es una situación que no puede manejar, depresión. Los niños sufren de depresión también. Y a veces estos ataques por la comida, ahí en los adolescentes, la bulimia, la anorexia, tantas cosas para poder como mencionar que también esto nos deja la post-pandemia. Bueno, le estoy hablando de los cursos que estamos preparando en este tiempo, que son súper interesantes para abordar diferentes problemáticas, ¿no? Bueno. Sabemos que el abuso sexual infantil se lleva consigo la inocencia y la infancia de las personas. ¿Cómo podemos enfrentar esa realidad? Sí. ¿O cómo podemos cambiarla? Sí. Qué tremendo, ¿no? Solamente el pensarlo, tendríamos que decir que nadie robe la infancia de esos niños, de esas niñas. Y acá me gustaría poder reflexionar sobre esto por ahí, a las personas que nos están escuchando, y hay personas que por ahí en forma directa han vivido una situación así, se han sentido identificadas con lo que estamos hablando en este momento, o tal vez alguien de tu familia lo viviste y te afectó. Yo he sido víctima de abuso sexual, he sido víctima de todo esto que se vive dentro del hogar por una persona cercana a la familia. No fue mi padre, siempre aclaro esto porque mi padre fue una buena persona, pero sí una persona cercana a la familia. Y realmente se roba la infancia, pero también se roba la infancia de los que van viendo. Recuerdo a mi hermano mayor, que me lleva solo un año, que aunque yo fui la
persona afectada en el abuso, él lo vio y también fue afectado de la misma manera que yo. Él se retrajo, no pudimos hablar de lo que habíamos vivido hasta que fuimos grandes. O sea, yo en forma directa y él viendo, no lo pudimos hablar. Lo hablamos cuando ya estábamos casados, cuando ya los dos éramos padres. ¿Cómo silencia esto a una persona para que no pueda ni siquiera hablar con la otra persona que sabe lo que estás viviendo? Tremendo. Realmente te roba la infancia. Realmente te roba la infancia. No solamente te roba la infancia, te roba tu manera de ser. Yo veo fotos mías antes del abuso y veo fotos post abuso y me doy cuenta que hasta en el rostro había cambiado. Ese brillo en los ojos, esa alegría, esa mirada vivaz, no la tenía después. O sea, que quiere decir que esto genera mucho más que robarte la infancia. Te roba la alegría, tu capacidad de proyectarte, tus metas, tus deseos, tus ganas de desarrollar una vida libre de todo esto, ¿no? Entonces, y sobre todo el silencio. El silencio es tremendo. ¿Por qué? Porque ese silencio de alguna manera sale de otra forma. Sale en forma de depresión, sale en forma de angustia, sale en forma de enfermedades como TOCs, trastornos compulsivos, sale en forma de ataques de pánico, sale en forma de ataques de violencia, sale en formas de incapacidad de relacionarte con otros. O sea, no es que la persona que ha vivido esto no habla de su abuso. Habla a través de las maneras que encuentra para poder decir, acá pasó algo, ¿no? Y quien se enfrenta con esto, por eso es tan bueno poder hablar ahora, si me permiten, quiero tomar unos minutos para hablar de lo espiritual. Quiero decirte que, como les hablé de esa copa que se parte, en psicología decimos que ayudamos a las personas a sobrellevar lo que vivieron. O sea, un psicólogo te enseña a sobrellevar esa copa rota pegada como se puede. O sea, empezás a armar las piezas y bueno, la armás y queda ahí la fractura como una herida. Pero quiero ir un poquitito más. Solo Dios puede volver a esa persona a su original. Solo Dios puede restaurar a una persona y que no te queden marcas de esa herida en tu vida. Solo Dios puede trabajar en el interior de alguien, sanando de tal manera que volvés a ser la persona que nunca debería haber dejado de ser. Y por eso me tomo estos minutos porque hablamos desde lo humano, desde lo físico, desde lo psicológico. Y te puedo hablar muchísimo más de lo psicológico. Pero en este momento yo te quiero hablar de lo espiritual porque también fue mi experiencia de vida. Mi experiencia de vida fue que cuando Dios comenzó ese proceso de sanidad, y los procesos de sanidad no son gratis, me gusta decirlo de esta manera. ¿Y por qué digo no son gratis? Porque cuesta y duele que una persona quiera entrar en un proceso de sanidad con Dios
es permitirle a Dios tocar ese dolor profundo para poder sanarlo. Yo me pregunté cuando en mi adolescencia, ¿por qué permitiste? Le preguntaba a Dios, ¿por qué permitiste que yo viviera todo esto? ¿No? Viendo hasta como un Dios malvado que permitió esto. Hasta que entendí que Dios nunca puede estar de acuerdo con algo así. No hay propósito en que una persona pase por algo así. Alguien una vez me había dicho, no, porque Dios te va a usar lo que viviste para ayudar a otros. Dios no necesita hacerme pasar por nada para poder ayudar a otros. Pero sí es cierto que hay maldad en el mundo. La Biblia habla muy fuerte acerca de la maldad del ser humano. El ser humano elige, el ser humano es de naturaleza es malvado. Por eso necesitamos a Dios. Solo una persona que abre su corazón y deja entrar a Dios puede ser transformada. Solo una persona que abre su corazón y le pide a Dios que entre a su vida para cambiarte, para cambiar, inclusive puede ser transformado en otra persona. Tanto una persona que ha sido herida como una persona que ha sido malvada. He trabajado en las cárceles, he trabajado en diferentes lugares y puedo decir esto. Solo cuando Dios entra en la vida de una persona, esa persona puede cambiar. Y yo te digo en este tiempo que necesitas abrir tu corazón para que Dios entre a tu vida. Porque en el ser humano siempre se encontrará maldad. Tal vez no este tipo de maldad, pero hay otras maldades. La envidia, los celos, el enojo, ¿no? Tantas cosas que necesitamos que Dios cambie. Personas que cargan con la culpa de errores, de cosas que han hecho. Pedirle a Dios que te cambie. Solo Dios puede cambiar a una persona. En mi caso, yo le pedí ayuda a Dios para que me cambie en mi dolor. Yo necesitaba ser cambiada en ese dolor profundo, en esa herida profunda que necesitaba esa mano de Dios sanando completamente. No me bastaba entender lo que había pasado en mi niñez. No me bastaba poder sobrellevar la carga del abuso. No me bastó el poder aprender a caminar con eso que había vivido. Yo necesitaba una sanidad completa. Y en esta hora quiero hablarle a las personas que han vivido esta situación y quiero decirte en esta hora, en este momento, si abrís tu corazón a Dios, Dios puede sanarte. Y si me permiten, yo quiero hacer una oración porque lo siento de esta manera. Quiero que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, yo abro mi corazón y necesito un encuentro contigo. Necesito ser sanada o sanado. Necesito ser cambiado. Si necesitas ser cambiada, decirle a Dios, yo necesito ese cambio en mi vida. Necesito ese toque tuyo, esa transformación tuya. Permití que Dios te toque en este momento y que cambie tu vida para siempre. Mi vida fue cambiada con ese toque de Dios. Y yo sé que Dios en esta hora está tocando tu corazón. Me imagino que las personas aquí te dejarán un teléfono, una forma de comunicarte. Mirá, llamá, comunicate, contá esta oración que hiciste en este día. Entrá en un proceso de sanidad y de liberación. Tal vez necesites más ayuda, necesites una compañera, un compañero de oración que te siga ayudando, porque la sanidad también es un proceso de salida, donde Dios
va trabajando en esos recuerdos dolorosos, en esa historia dolorosa, en esa situación dolorosa, y donde Dios va trayendo esa reparación y ese volver al original, tu vida, tu corazón, tus sentimientos, tus recuerdos, ¿no? Y en esto también el perdonar a quienes te dañaron. Y quiero aclarar acá algo importantísimo. Perdonar no significa restitución. Perdonar no significa que vos vuelvas a darle a ese violador, a ese abusador, a esa abusadora, a esa violadora, le das el mismo lugar que tenía en tu vida. Significa que tenés que hacer, que tenés que oír lo que pasó. Significa que ya no podrás seguir dañando, que el saber algo de la persona no te seguirá dañando. Por supuesto, el poder, tal vez hasta hablar del tema te va a ayudar para poder sanar de esta situación. Yo quiero bendecir a cada persona que me está escuchando. Espero no me falte nada para poder completar esto, pero quiero bendecir a cada persona. Quiero que Dios sane, te libere las consecuencias que dejaron adicto a algo, una depresión, o te dejó una adicción a las drogas, o algo que vos no podés solo. Pedí ayuda, porque Dios te va a ayudar, y las personas que están preparando este programa para tu vida también lo van a hacer. Bueno, se entendió un montón, la verdad, súper bien explicado, la verdad, no quedan dudas de nada. Y antes de seguir con el resto de las preguntas, me gustaría darle lugar a Valeria, que ella tiene la historia de su vida, de todo este tema, y nos va a estar abriendo su corazón y contando parte de lo que le pasó, cómo lo vivenció. Así que Valeria, tienes todo el lugar para contarnos. Hola, ¿qué tal? Bendiciones a cada uno de ustedes. Mi nombre es Valeria Aranda y le quería contar un poco de mi historia, de mi testimonio. Tengo 7 hermanos, del cual yo soy la menor, la más chica, y de las mujeres. Nunca conocí a mi papá, no sé quién es, y mi mamá nos crió como pudo, ¿sí? Los hombres que tuvo mi mamá no se quedaron y no eran muy buenos, que digamos. Así que mi hermana nos crió como pudo, o sea, nos ayudábamos entre hermanos a cuidarnos el uno al otro, ya que mi mamá en casa nunca estaba. Pasamos mucha necesidad y una señora una vez nos pidió que vayamos a Capital a pedir. Y bueno, mientras caminamos por las calles de Buenos Aires, pasamos muchas inseguridades, hubo muchas cosas que pasamos en la calle, hasta abusos, porque siendo vos una niña te ofrecen muchas cosas y la verdad que es impactante. Así que bueno, nos quedó otra que estar recorriendo Capital, pidiendo, y estando de madrugada, volver a casa. Así que a la edad de los 6 años, un amigo de mi hermano mayor me manoseó mientras yo estaba jugando a la escondida. Yo me había escondido debajo de la bacha de los platos y él me manoseó, del cual yo me quedé quieta, helada, sin poder hacer nada. Yo me acuerdo que me quedé en ese lugar por muchas horas, no salí de ahí. Y luego de unos años mi mamá conoció a una persona, a un hombre, del cual nos fuimos a vivir con ella y él a su casa. Más o menos yo tenía unos 9 años, nos fuimos a vivir con los 3 más chicos, o sea, mi mamá nos llevó a los 3 más chicos.
Yo tenía alrededor de 9 años, mi hermana 12 y mi hermanito 7 años. Y en ese tiempo, para mí, lo tomé como un papá porque parecía una buena persona. Realmente él trataba de enseñarnos, educarnos, era muy exigente con todo, con el estudio, con la tarea y las cosas de la casa, así que mayormente lo tomamos como un papá. Y me acuerdo que una mañana nosotros dormíamos en un lavadero, ¿sí? Ellos tenían la habitación aparte, y nosotros dormíamos en el lavadero con mi hermana y mi hermano. Y recuerdo que una mañana sentíamos algo raro con mi hermana, no sabíamos qué era, ¿sí? Una mañana desperté y vi que mi padrastro salía corriendo, ¿viste? Entonces, no sabía por qué. Después nos dimos cuenta que sí, que al pasar del tiempo nos dimos cuenta que nos manoseaba. Él nos manoseaba mientras dormíamos. Igual todo empezó porque mi mamá dejaba que nos bañara. Yo tenía 9 añitos, así que mi mamá dejaba que nos bañara porque él decía que lo hacíamos mal, que nos bañábamos mal, así que él nos bañaba a nosotras. Y bueno, y comenzó así. Pudimos hablarlo con mi hermana y decidimos charlarlo, del cual mi hermana tuvo el valor de decirle a mi mamá y de contarles mientras yo quedaba calladita y escuchaba. Mi mamá no nos creyó absolutamente nada. Él negó todo y la consecuencia fue cuando echaron a mi hermana a la calle y quedé yo con mi hermanito más chico en la casa. Después del tiempo volvieron a ocurrir, y no solo eso, sino que una tarde, y yo juntaba las hojas, me mostró su miembro. Me mostró el miembro y me dijo que no le diga nada a nadie. Me tomó de la mano y me llevó al cuarto y me violó. Yo no olvido más ese día, porque no solamente fue el abuso tan grande y tan impactante de mi vida, aparte de los demás abusos, sino que fue algo pero tan horrible que ese día no me lo olvido más, porque al terminar me dijo, bueno, andate al baño, limpiate, no le digas a nadie, como una amenaza, y yo recuerdo que era muy chiquita, entonces yo nunca dije nada a nadie, aparte de miedo y el temor que me da al no crecer mamá, volver a decir, no me va a volver a creer, o sea, si no le crees a hermana, no te va a creer a mí. Entonces, me acuerdo que me quedé callada mucho tiempo, pero eso no fue todo, sino que volvió a ocurrir muchas veces. Yo tenía 9 años y esto ocurrió hasta los 13 años, más o menos. Luego de todo esto, me acuerdo que vino la policía por otra situación familiar y había, me acuerdo, una mujer policía. Él hizo como una broma, como que yo era la novia, y la policía le había dicho que si fuera así, lo iba a llevar preso. En ese momento, en ese instante, fue cuando me di cuenta que algo no estaba bien. Que como yo estaba tan confundida, porque yo no sabía, como no tengo papá, mi mamá no nos crió, nos criamos solos prácticamente, pensé que algo normal era. Pensé que por ahí los papás lo hacían con sus hijos y la verdad es perverso, pero eso pensaba. O sea, en la situación que uno vive es tan difícil porque realmente uno piensa de esa manera. Y en ese momento, me acuerdo, la oficial le había dicho eso y hizo captar lo que yo sentía en mi cuerpo, lo que yo sentía, esa suciedad, eso negativo, era una alerta de decir, bueno, no está bien, no es lo correcto, no es lo que hacen sus papás con sus hijos, no lo es. Y entonces agarré y pude tomarme el valor, más o menos a los 14 años pude tomarme de valor y decir un parate, no quiero saber más nada. Yo me recuerdo que mi hermana me llevó a vivir con ella
y que encima yo sí o sí los fines de semana tenía que ir obligada a la casa de mi mamá a dormir ahí, pero quedaba mi hermano más chico. Y yo viví situaciones de violencia, porque él era violento, con mi mamá y con mi hermano, y una vez lo había agarrado del cuello, lo levantó, y me asusté tanto, y la verdad no estoy segura, pero no sé si a mi hermano más chiquito también le ocurrió lo mismo que a mí. Entonces yo sentía esa responsabilidad de que yo lo había dejado solo también a él, que antes éramos nosotros dos y ahora lo había dejado solo completamente. Entonces sentía la obligación de que tenía que haber ido a los fines de semana también. Iba, pero no quería. Entonces a los 14 años me tomé de valor y dije, basta, no quiero saber más nada. Le dije que no me iba a volver a tocar, que no me iba a volver a hacer nada. Y recuerdo que no más volvía a la casa de mi mamá. Obviamente que yo a mi mamá y a mi padrastro lo odiaba con todo mi ser porque por la situación que yo viví, a él por el abuso hacia mí y a mi mamá por no saber cuidarme, no saber protegerme, al decirle a mi hermana que lo que había hecho al principio, que solo era un manoseo y no llegar al abuso, y después llegó a eso, la odié muchísimo. Y recuerdo que en la casa de mi hermana empezaban a ir los días de semana unas personas a hablar de Dios, de la palabra. Y yo empezaba a escuchar, a ir, sentía una tranquilidad cuando iban ellos, pero me costaba. Es más, el trauma que me había quedado era que por ahí yo dormía la noche y alguien me quería despertar o tocar y yo saltada salía de la cama y muy asustada. Así que costaba mucho llegar. Pero de a poquito fui escuchando más de Dios, fui aprendiendo. Y una vuelta en el 2007 me invitaron a un retiro espiritual, a un encuentro, nosotros le decimos. Y fueron 3 días que tenía que estar en ese lugar. Había muchos talleres, muchas conversaciones y una puntual era el perdón. Yo recuerdo que fue una de las charlas más difíciles de mi vida y tomar la decisión de poder perdonar a las personas que me lastimaron. ¿Y por qué digo tomar la decisión tan fuerte? Porque realmente fue fuerte decir, y lleva el tiempo necesario de poder perdonar a aquellos que me lastimaron. Aquello a partir de los 6 años que tenía, que lo recordé en ese lugar, porque no lo recordaba, sé que mi mente se había bloqueado, y en ese lugar pude recordar lo de mi amigo, de mi hermano mayor. Y no solo eso, sino que perdoné a esa persona, pude perdonar a mi mamá, a mi padrastro. Lleva un proceso largo, no es que decimos, bueno, suelto perdón y ya está, sino que lleva un proceso de sanación en el interior. Entonces, fue uno de los talleres más duros de mi vida, recuerdo, fue el perdón. Recuerdo que algo salía de mí, esa carga, esa mochila pesada, esa angustia, porque yo tenía pánico, tenía terror, tenía miedo. Yo jamás lo hablé con nadie. No lo hablé porque tenía mucho miedo que por ahí lastimara a mi mamá, a mi hermano. No lo hablé porque si no le creyeron a mi hermana, no me iban a creer a mí. No lo hablé por el tema de que tenía miedo de cómo me iba a exponer a la sociedad y cómo todo el mundo iba a enterarse de lo que a mí me había pasado. Y me sentía tan sucia, me sentía tan inmunda. Yo recuerdo que ese día yo salí corriendo, había un campo cerca de casa, y yo salí corriendo después de lo sucedido y me quedé todo el día ahí llorando apoyado en un árbol, que aún paso en ese lugar, el árbol está y lo recuerdo. Entonces, pero es muy difícil charlarlo, es verdad, yo escuchaba, ¿no? Y es tan difícil poder hablarlo, poder soltar eso, exponer eso que es tan tuyo a las personas, a los demás y que te crean.
es muy importante que te crean, porque nosotros al principio no nos creyeron, y eso fue un error no haberlo dicho, pero también no nos creyeron cuando apenas dijimos algo. Entonces es impactante. Y yo creo que realmente en ese tiempo de ese retiro que fui, Dios fue sanando y tratando mi vida. Fui sintiendo que sacaba algo dentro de mí, o ese dolor, esa pesadez, esa mochila que cargaba. Yo me sentí tan aliviada ese día, me sentí con una paz que es inexplicable, y recuerdo que yo en el 2005 conocí a mi marido, a mi esposo, a Jorge, que hoy en día es mi esposo, y recuerdo que cuando llegué de ese retiro espiritual a mi casa, yo jamás lo había hablado con él, y tomé la decisión de contarle. Y fue la primera vez que pude charlarlo y que le pude decirle a alguien lo que me había ocurrido. Recuerdo que obviamente mi esposo no reaccionó bien, que tuvimos que pasar el proceso ambos, pero que Dios fue tratando con nosotros, fue tratando. Yo les pido que realmente puedan contarlo. Que es difícil, sí, es muy difícil, pero que se puede charlar. Que busquemos a esa persona de confianza, de que nos pueda ayudar. Porque fue un error no haberlo dicho, de no haberlo hablado, pero es muy necesario que alguien te crea. Es muy importante. Y yo hoy en día tomo a Dios como el papá que nunca tuve. Él pudo enseñarme lo que era un papá, pudo sanar mis heridas, porque yo decía que cómo iba a poder estar con alguien sabiendo que los varones te han lastimado, y como no tener un padre de referencia y una mamá que te proteja, ¿no? Nosotros somos muchísimos, entonces es como que estábamos solos, tan inocentes, como sin protección, sin cuidado. Entonces realmente nos fue muy difícil, pero con Dios pudimos salir adelante, con Dios pudimos agarrar y poder sanar nuestras heridas. Hoy ya con 30 años, casada y con 3 hijos, realmente no tengo dificultad de poder charlarlo con alguien y decirle que se puede, que realmente con Dios se puede sanar, y es muy importante acercarse y poder sanar dentro y sentir esa paz que no lo había tenido, no lo había sentido por mucho tiempo. En ese momento fue tan increíble que hoy en día no lo olvido. Y conocí a Dios, ese día conocí a Dios. Y como decía en Job 42:5, que decía, de oídas te he oído, más ahora mis ojos te ven. Porque claro, yo escuchaba de un Dios, sabía que había un Dios, pero no lo conocía. Y hoy lo puedo conocer, y en ese tiempo, en ese retiro, lo pude conocer y ver. Y saber que Él puede ser mi papá, y que Él me va a poder guardar. Así que les quería contar esto, que fue difícil, pero nada es imposible. Y que realmente es necesario y importante hablarlo. Es muy importante charlarlo. Que tengan esa confianza con alguien de poder decirlo y no quedarse callada como lo hice yo por muchos años. Porque es verdad, es difícil, pero es muy importante que lo hablen. Eso es todo. Quería contarles eso. Bueno, muchas gracias, Valeria. Una historia bastante fuerte, la verdad, y estoy segura que a mucha gente le va a servir para tomarlo de ejemplo, para alentar a otras personas también a que hablen. Así que muchísimas gracias, un placer escucharte. Y Graciela, antes de seguir con las preguntas que quedan, la verdad es que se explicó todo muy bien, como dije anteriormente, no creo que queden muchas dudas. Así que mi pregunta sería, en este momento y en este contexto de aislamiento acá en Argentina, de pandemia, en la cual por ahí no se puede salir mucho de las casas, se trata de estar adentro,
Pero ¿qué pasa con esas personas que por ahí necesitan ayuda y necesitan contarlo, toman la decisión de hablarlo? ¿A dónde pueden recurrir? ¿A qué lugar pueden ir o con quién? ¿Cuál sería el lugar de apoyo para que ellos hablen y puedan sanar? Bueno, en primer lugar, de acuerdo a la situación que estén viviendo, si es una situación de violencia, hay un número nacional que es el 144 y 145 para víctimas de trata que estén siendo explotadas tanto sexualmente como laboralmente, donde se puede pedir ayuda. 102 si es para ayuda para los niños. Niños se considera hasta los 18 años, ¿sí? Entonces, son números nacionales que primero tenés una asistencia, no voy a decir inmediata, pero prácticamente sería como ideal, porque ya queda registrado en el sistema esa situación y bueno, y cada municipio también tiene como una oficina de asistencia a la víctima, que es bueno tener los números, tal vez los podemos poner luego en el chat, pero y también busca a alguien que te pueda ayudar. O sea, busca a alguien. Este programa pertenece a una iglesia, un ministerio. La iglesia busca a alguien de esa iglesia o llama al número que vas a encontrar en este encuentro y busca ayuda para saber, aunque sea, porque por ahí no tenés la fuerza para hacer todo el otro camino, pero sí levantá tu teléfono y llamá y empezá por algún lado a buscar esa ayuda que es tan necesaria en este tiempo. ¿Sí? Por supuesto, nosotros también estamos para ayudarte. Nuestra página es www.mujeres por la nación, el por con X, Mujeres X la Nación. Ahí tenemos teléfonos, podemos ayudarte, pero busca a alguien conocido, porque esto es un tema que vos vas a tener que hablar con alguien que te pueda acompañar en este proceso, ¿sí? Pero por supuesto, estamos acá para servirte. Impactante el testimonio de Valeria. Gracias, Valeria, por contar estas cosas que son tan claro. Podríamos tomarlo como un caso de estudio y testigo de cómo hablar de estos temas y por qué suceden estas cosas, ¿no? Pero este tipo de encuentros genera el hecho de que la persona siente que puede hablar, ¿no? Siente que puede confiar en alguien. Y es así. Es empezar a hablar de alguna forma. Si sos una persona mayor o adulta, no hables con tus hijos que no te pueden tal vez ayudar en ese momento. Busca ayuda. Ese sería el consejo en este día. Muchas gracias, Graciela. Gracias a todas las chicas. Bueno, te animamos una vez más, si ya escuchaste todo esto, si pudiste recibir esta enseñanza, toda esta historia de vida que nos compartieron las chicas, principalmente, como ya dijeron todos, que puedas hablar, buscar ayuda, y algo que queríamos aclarar es que esto no discrimina, que esto sucede en todo ámbito, en todo lugar, por eso es bueno fomentar la prevención. Y así que bueno, te animamos a que puedas compartir esto, también puedas hablarlo si estás pasando por esto, y si está pasando en tu casa, puedas buscar ayuda, como ya lo dijeron las chicas. Así que sobre todas las cosas, te damos muchas gracias, Graciela, por acompañarnos, gracias por compartirnos tus experiencias, gracias, Valeria, y bueno, muchas gracias a todas las chicas que pudieron desarrollar esto. Y bueno, agradecemos a todos los que nos están escuchando, gracias por estar del otro lado. Sí, en este momento queremos dejarte nuestros contactos que van a estar apareciendo en pantalla, nuestro número de teléfono de WhatsApp, podés comunicarte por esa vía si necesitas algo, si necesitas ayuda. Además, podés comunicarte por Facebook en nuestro, que es IDD Argentina, ¿sí? Así que te damos muchas gracias por estar del otro lado.
y te animamos a que puedas, sobre todas las cosas, recurrir a Dios, que Él está ahí para sanarte y ayudarte. Muchas gracias.